Hola a todos, amigos y amigas. Nos encontramos en otro episodio de El Podcast Sin Nombre, un podcast de la prensa con mi persona Irma y con mi compañera Dalia, hola. Como siempre, les vamos a traer lo más relevante del acontecer nacional, según nosotras. Y es que algo que causó revuelo en las redes sociales sucedió en el parque de Penonomé, un poco lejos de la ciudad y de donde sucede la mayoría de la controversia. Pero es que en Penonomé, en el parque 8 de diciembre, se develó un monumento al bicentenario de la República de Panamá. Y entonces, cada cosa de lo que acabo de decir ha generado distintas controversias. El monumento en sí develó sus controversias por ser no tan visualmente agradable, por decirlo así, y por tener mucha simbología de masonería, por un lado, y por otro lado, porque muchas personas sostienen que realmente no es el bicentenario de la República de Panamá. Ahora, quiero entrar un poquito en esto antes de entrar al monumento en sí y a las condecoraciones que sucedieron el mismo día que develaron el monumento. Lo que abogan las personas dentro del Ministerio de Cultura y la razón por la que se hizo este monumento es que Panamá se volvió república desde el momento que se independizó de España. ¿Verdad? Esto es lo que ellos alegan. Panamá se independiza de España, se une a Colombia, pero al igual ya empieza la vida republicana, por lo tanto ya tenemos 200 años de república. Pero lo que dicen los internautas es que realmente, aunque Panamá se haya separado de España, unido a Colombia y vuelto una república, todavía no era la República de Panamá como tal, y el monumento sí dice Bicentenario de la República de Panamá. O sea que ahí sí hay como que sus áreas grises y sus espacios para el debate del Bicentenario o Centenario de la República. Ya eso es un debate. Después entramos al mismo monumento que si no han visto fotografías, no sé en qué planeta vive, pero se los voy a describir. Son dos columnas, así masonas. Una tiene como un globo terráqueo, súper raro, como que como pintado de negro, pero un poco raro. Y la otra parte la gente pensaba que eran cebollas, pero resulta que son 3 granadas. Y todo esto está puesto sobre como que esta estructura que tiene 3 escalones. Se ve muy, como diría el arquitecto Darien Montañez, feoclásico, una exposición del feoclásico con las columnas y con el oro y la cosa. Aparte del monumento y aparte de que si era bicentenario o centenario, entonces también entramos a las condecoraciones. Resulta que el gobernador de Coclé, Julio Palacios, decidió condecorar a 4 ministros del gobierno de Laurentino Nito Cortizo, también al director general de la Caja de Seguro Social, Enrique Lau Cortés, también a Benjamín Colamarco, una figura bastante polémica pues por encabezar los batallones de la dignidad en la dictadura de Manuel Antonio Noriega, y pues sabemos que hoy en día está apegado al gobierno, y no solamente apegado al gobierno, sino que recibe esta condecoración llamada Condecoración Juan de Mósteres Arosemena, que casualmente fue inventada por el mismo gobernador de Coclé. O sea, inventó la condecoración y le dio la condecoración a quien él mismo quiso, a razón de que, pues, nadie sabe, honestamente, nadie sabe a razón de qué fue la condecoración. Como dije, se condecoró a Gaby Carrizo, fue uno de ellos, Nadia del Río, que también fue una figura polémica en el momento que salió metida en varias juntas directivas. Varias figuras, así que uno... Nadia del Río es la asistente de Nito Cortizo, por si no trabaja en presidencia, y recuerdo que al principio del gobierno, cuando empezaron a nombrar las distintas juntas directivas de las entidades en las que el gobierno tiene presencia, en las juntas directivas de empresas estatales, Nadia del Río estaba en 2 o 3, entonces era muy como, espérate, ¿en qué momento? En ese momento sonó ganando más de $4,000 y a la vez estás en varias juntas directivas cobrando dietas, o sea que por eso el nombre maybe le suena. Entonces, esta condecoración Juan de Mósteres Arosemena la inventó el propio Palacios en noviembre del 2020, y según él se entrega a panameños y extranjeros por eminentes servicios prestados a la nación, por virtudes cívicas acrisoladas o por notorios méritos de carácter político, científico, literario, deportivo, cultural, artístico o humanitario. Suena muy... La condecoración es para a quien a mí se me da la gana de dársela, y en esta ocasión se me dio la gran gana de dársela a estas personas. ¿Por qué?
porque se llevarán bien, porque son amigos, yo no sé honestamente por qué quedó la de cuando se llaman a esta persona. Pero bueno, la cosa que fue triple strike, ¿no? O sea, el drama de si es bicentenario o si es centenario, el drama de que el monumento está un poco... Y otra cosa que me parece muy curiosa es que cuando se develan estos monumentos nunca se habla de quién lo hizo, ¿no? Del artista como tal. No hay pareciera que no hay un artista, no se sabe exactamente como que de dónde sale el monumento, como estamos en estado de emergencia, no podemos ver en Panamá comprar cuánto costó su dicho monumento, créanme, ya lo busqué. Entonces, pues sí, ¿no? Quedan muchas interrogantes de por qué, cuánto costó, quién Yo lo creo hizo, qué que significa, porque tiene estos símbolos masones que no tienen mucho que ver con el Bicentenario de la República, en todo caso, es muy confuso. Yo creo que el tema con los monumentos es que, ok, si el Ministerio de Cultura está participando de la presentación de un monumento por el Bicentenario de la República, y la primera reacción de muchísima gente es, dizque, espérate, no me da la matemática. El Ministerio de Cultura está fallando en educar, o sea, como que está fallando en que la gente entienda qué es lo que... O sea, nosotros hemos oído más sobre el Bicentenario de la República. O sea, esto es algo como que siento que hay una falta de desconexión entre dije, los proyectos que hacemos y las cosas que presentamos. Y tal vez no es algo tan coordinado. Es como que, hay espacio para hacer un monumento en Penonomé. El Ministerio de Cultura tiene la idea de hacer un monumento, como que se habla con el gobernador y todo es como que todo se siente como improvisado. Definitivamente lo de la condecoración no es improvisado, ya que en noviembre a él le aprobaron que esa condecoración exista y él está condecorando a la gente es ahora en mayo. Creo que es todo como de nuevo, es una desconexión total a lo que a la gente le está pasando y a lo que a la gente le importa. O sea, no veo cómo... Entonces no hay como ninguna explicación del monumento, dije, por qué este monumento nos debería importar o por qué este monumento, qué significa este monumento, sino que todo se queda como en la condecoración. A mí como periodista, o sea, como que una persona que, o sea, estos temas los distintos personajes, ¿no? Dentro de los partidos y demás, me parece muy como cómico que ahora la población en general este sea como su primer pantallazo de Julio Palacios, porque él es así, o sea, como que es muy disque, o sea, esto no es sorpresa para como Me tú... gustan los bombos y los platillos, Sí, todo así como grandioso. es un poco como cómico que la gente, o sea, que es como que, espérate, pero ¿por qué esta persona está dando todas estas medallas y estas condecoraciones y estas cosas? Creo que también... Vestido como si estuviera en The Crown también, y tenía esta foto como que con el carruaje atrás, todo muy surreal. Entonces, no sé, obviamente estás el tema de que estás, o sea, a quienes estás condecorando cuando hay tantos cuestionamientos a la manera en la que se ha gestionado muchísimas cosas durante la pandemia. No queda muy claro específicamente la condecoración a qué se debe, más allá de, dije, considero yo como gobernador que estas personas se merecen esta condecoración. Y también lo que tú mencionas, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta este monumento? ¿Por qué se pone este monumento? Y entonces el monumento tiene el nombre de Nito Cortizo, tiene el nombre del vicepresidente, tiene el nombre del ministro de Cultura y tiene el nombre del gobernador. Y eso va a quedar ahí para Como siempre. si nos hubieran hecho una vaca para poner el monumento. Exacto. Cuando es que, ¿qué se gestionó aquí? ¿Cuál? No sé, todo es como... Pero bueno, estuvieron estas personas, la gran mayoría estuvieron en asistencia orgullosamente recibiendo su condecoración. Palacios sí mencionó el gobernador Palacios mencionó durante su intervención que el vicepresidente Gaby Carrizo era el más insigne entre los homenajeados. Dijo que tuvo que ausentarse y desprenderse de esta importante oportunidad de estar entre nosotros. Y dijo que la razón por la cual no estaba era porque básicamente dije, tenía otra cosa que hacer. Eso fue como la excusa que dio. Y bueno, hablando de Gaby Carrizo, que sabemos que en pandemia ha sido como una de las personas bastante cuestionadas, han habido muchos... Ni siquiera en pandemia, o sea, yo creo que desde que se anunció que sea el vicepresidente de Nito... Sí, pero en pandemia que Nito como que lo puso, dizque, esta es la persona que va a solucionar la pandemia. O sea, como que esta es mi mano derecha con pandemia. Y fue como, todo el mundo acá dije, espérate, ¿qué está Digo, pasando lo aquí? puso el ministro de la presidencia. Nos lleva a una conversación bastante interesante, unas declaraciones que se dieron el fin de semana, que quiero también atar con el tema de la Asamblea en general. El diputado de la bancada independiente, Juan Diego Vázquez, fue uno de los invitados al programa de opinión
y como de análisis político de TVN Radar el fin de semana. Entonces, Juan Diego estaba ahí para hablar, bueno, como no sé o sea, los tiempos de la Asamblea son un poco extraños, como se divide el año, es que ellos tienen 2 sesiones legislativas por año. Acaba de terminar la primera sesión legislativa de este año, que es del 2 de enero al 30 de abril. Entonces, ahorita mismo no hay sesiones del Pleno ordinarias. O sea, el Pleno ahorita no se está reuniendo todos los días y bueno, cómo funciona eso es que cierra la sesión ordinaria y hay toda una memoria, se cuentan cuántos proyectos de ley se aprobaron, se echa el cuento como de qué tipos de proyectos de ley, cuántos fueron el Ejecutivo, cuántos fueron iniciativa legislativa, iniciativa ciudadana, lo que fuera. Es interesante recalcar también que ahora el siguiente periodo ordinario, o sea, el periodo regular creo que se llama, porque capaz y llama extraordinarias, no lo sabemos todavía, se está hablando un poco de eso, pero es el 1 de julio. El 1 de julio se va a tener que escoger una nueva junta directiva de la Asamblea Nacional. Ya Marcos Castillero no puede ser presidente de la Asamblea Nacional de nuevo, no se va a reelegir, además no tiene el apoyo de su partido para poder reelegirse. Entonces, claro, ahora está la cosa de quién dentro de la Asamblea va a ser presidente del Legislativo. Es un puesto súper importante, básicamente puedes decidir cuál es la agenda, eres como como ha funcionado hasta ahora. Marcos Castillero, el diputado, ha sido como el enlace entre el Ejecutivo y el Legislativo, que no siempre parecen estar en sintonía, pero ahí está y se sabía... Por lo menos se hablan. Se sabía desde un principio que Castillero era una de las personas que el Ejecutivo apoyaba, o sea, fue como el ungido, es la palabra que usan, para contar de que Castillero era como esta persona que debía estar al frente. Entonces, ahora se está buscando a un nuevo presidente. Hay varios nombres que rondan por el área. Está Ricardo Torres, que esto lo mencionó Juan Diego Vázquez en el programa de Radar. Está Ricardo Torres, que él hoy en día es el jefe de la bancada del PRD, que podría ser presidente de la Asamblea. Y está familiares nombrados también. ¿Cómo? Que también tiene bastantes familiares nombrados, o sea que hay una relación con el Ejecutivo, definitivamente. Sé que la diputada Kaira Harding está buscando ser presidenta de la Asamblea. Hay uno más, que no se me escapa el nombre ahorita, y Cristiano Adames. Entonces, durante su intervención, Juan Diego Vázquez mencionó algo interesante, donde dijo que él, a su percepción, el Ejecutivo tiene un poco de miedo de que quien salga como presidente de la Asamblea no sea alguien que esté tan alineado con lo que quiere el Ejecutivo, que el Ejecutivo tiene un poco de miedo de que un diputado con más experiencia, le hace Cristiano Adames, pueda tomar más control de las cosas dentro de la Asamblea sin el visto bueno del Ejecutivo. Claro. Y dijo una frase muy interesante donde dijo, este país necesita a alguien que lo maneje. Y es evidente que el presidente ni lo está manejando ni lo sabe manejar. Y bueno, Sabrina Bacal, la periodista con mucha experiencia, haciendo su trabajo, le preguntó, ¿y quién lo maneja? Y él dijo que era obvio, era evidente que el país lo estaba manejando el vicepresidente de la República para sus intereses mezquinos, los de él y los de su círculo político cercano. Eso fue lo que dijo Juan Diego Vázquez en Radar. Entonces, ¿dónde queda? O sea, como que son declaraciones, primero, fuertes. Segundo, se nota que lo que está pasando dentro de la Asamblea, el PRD está, si bien tienen bancada mayoritaria, por eso mismo quien la bancada decía que va a ser el presidente, puede ser el presidente si se ponen todos de acuerdo. Juan Diego dijo que en cuanto a la bancada independiente, ellos todavía no saben qué van a hacer, si van a postular a alguien, si van a apoyar, si no tienen como que decidido aún qué van a hacer. Definitivamente está interesante porque bien sabemos que el Ejecutivo y el Legislativo no siempre han trabajado, o sea, armonía y el mismo partido y demás, pero hemos visto cosas que te quedas como que, espera, pero ustedes no se hablan. O sea, aquí nadie se habla y los ministros vienen y presentan proyectos y luego los proyectos salen totalmente distintos a cómo entraron y qué está pasando. Eso también fue algo que mencionó Juan Diego sobre cómo muchos de los proyectos que ha vetado el presidente Cortizo, de hecho el último que vetó el día que cerraron las sesiones, o sea, sin dar chance de que eso se volviera a discutir ni a modificar, fue el proyecto de ley
que buscaba reducciones obligatorias a las universidades y a las escuelas privadas, que fue bastante controversial por el fondo del mismo proyecto, pero era lo que decía Juan Diego, o sea, esto lo presentan diputados de sus propias bancadas, están asesores del MEF y asesores del MEDUCA en las discusiones, que son los que representan al Ejecutivo en la Asamblea cuando toca, no dicen nada durante las discusiones. La Asamblea gasta todo ese tiempo aprobando, modificando, lo manda al Ejecutivo y el Ejecutivo lo veta el último día. Dinero, porque cada reunión lleva boquitas, espero que sepan. Y dinero, claro, porque eso cuesta. Entonces, ¿qué dice? O sea, que me parece que es un análisis bastante lógico. Más allá del fondo del proyecto, ¿para qué están los representantes del Ejecutivo ahí? ¿Para qué van esos funcionarios a dedicar sus horas laborales a estar en la Asamblea si no participan de las reuniones y después se veta un proyecto que es de su misma bancada y parece vetarse no con la intención de que se mejore, sino con la intención de archivarlo, al vetarlo el último día? Entonces, creo que es interesante ver a cómo a 2 años de gobierno le parece estar como oxidándose un poquito ese engranaje armónico que tenían ejecutivo y legislativo, y no sé, va a ser interesante ver ahora con el desgaste que ha sufrido el ejecutivo con la pandemia. Claro, también es bien interesante escuchar a un diputado como Juan Diego Vázquez, que está rodeado de diputados del PRD, que está rodeado de información que de repente tú y yo no tenemos, decir ese tipo de cosas de que quien está manejando el país no es el mismo presidente. Y digo, no es un nuevo comentario porque ya lo hemos escuchado, lo hemos visto en redes sociales, pero definitivamente que es diferente cuando alguien que está más cercano al poder lo dice y de cierta manera confirma el temor de varias personas. Yo sé que Nito Cortizo ha salido a decir que no, que el país no está en piloto automático, que es mentira, que aquí mando yo, pero también han habido casos en los que es al revés, en los que él como que se lava las manos por algo, una vez que vete un proyecto dice, no, es que mi asesor legal, no sé qué. Entonces definitivamente que cada día se siente un poco más lo de que estamos a la deriva, que por cosas pequeñas como las del monumento, de repente uno como que las pierde de vista por un tiempo, ¿no? Porque uno se entretiene con estas columnas y estos monumentos masónicos, pero después volvemos a la realidad y es cuál es el plan, hacia dónde estamos yendo, quién está manejando el país, etcétera, etcétera, etcétera. Y también cabe recalcar que siento yo que por estar ahora mismo en una meseta de casos de COVID-19, de repente el panorama está un poco más pacífico, un poco más calmado, versus Sí. cuando las cosas se ponen un poco más tensas en materia de salud, entonces ya de una vez también empiezan las tensiones políticas, no sé qué, pero sigue estando el mismo panorama y es la sensación de que el presidente no está a la cabeza y que hay otras personas que están metiendo sus intereses. Y bueno, nada, yo dejaría como con la reflexión que siento que es lo que siempre termino diciendo, dije, hay que ver ese tema, hay que estar pendientes de ese tema, pero al final es eso, o sea, dentro de la asamblea se maneja muchísimo, es muy importante quién va a tomar las decisiones, cómo se van a repartir las comisiones, demás. Son temas que al final pueden parecer como irrelevantes o pueden parecer como que a mí, como que cómo afecta a quién dirige o quién está de presidente de la asamblea, pero en realidad sí son cositas que te dan una idea de cómo en realidad está el panorama, y no podemos olvidar también que el PRD tiene pendiente elecciones internas este año. O sea, dentro del PRD estas personas al final son políticos de partido que están buscando fuerza partidista, como que dentro del partido y demás, y eso fue algo que mencionó Juan Diego Vázquez durante su intervención, que las aspiraciones políticas dentro a lo interno de su partido que tenga el vicepresidente, está en todo su derecho de tenerlas y son sanas, él es miembro de su partido y las puede tener, pero hasta dónde la política del partido está afectando la manera en la que se gestiona el país en un momento tan crítico de pandemia y de lo que va a tener que ser la recuperación del país, que creo que ahorita es un poco lo que estamos viendo también, como que tal vez porque la gente o la ciudadanía no está tan pendiente de todo lo que pasa y, como tú dices, nos distraemos con cosas como el monumento, porque la gente tiene que salir a trabajar después del confinamiento que hemos tenido y de las medidas en las que, o sea, hasta qué punto la gente se puede seguir, ¿sabes? O sea, es un balance complicado que tiene la ciudadanía, pero creo que como decía, ¿no? Hay que estar como pendientes de ese tipo de cosas porque al final... Pero creo que ambas cosas se unen en el sentido de que todo es bastante espontáneo y todo es
poco planificado, ¿no? Tanto que no sabemos quién va a ser el presidente de la Asamblea, hay una pelea interna, como un monumento que pusieron en el parque de Penonomé que nadie entiende de qué se trata o ni siquiera están de acuerdo con que sea un bicentenario. O sea, como que al final es el mismo tema. Y bueno, creo que esto ha sido todo por hoy en el podcast Sin Nombre. Como siempre, nos vemos la próxima semana en otro capítulo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Las mías son @nosoyirma y Dalia es Dalia Rayita Bajo Pichel. Si tienen algún tema del que quisieran que habláramos, nos pueden tuitear, nos pueden escribir. Siempre estamos buscando nuevas ideas para cubrir. Así que sí, eso fue todo por hoy. Nos vemos la otra semana en otro episodio de El Podcast Sin Nombre, un podcast del diario La Prensa. Chao.